Bueno, hermanos, gracias a Dios. Vamos a leer la Biblia en esta escuela dominical. En el Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 12. Vamos a mirar del versículo 1 al 3. Y vamos a tratar en esta mañana el tema beneficios de la gratitud. Amén, hermanos. Vamos a hablar en esta mañana de gratitud. Vamos a hablar de la acción de gracias. En el nombre del Señor dice su palabra. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Amén. Digamos todos: gloria a Dios. Tenga la bondad, hermanos, ubíquense cómodos. Y vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Vamos a estarnos quieticos, no vamos a entrar ni salir. Vamos a apagar el celular y vamos a dejar que Dios obre. La Biblia dice que vino Jesús a Betania, un pueblo a las afueras de Jerusalén. Y allí en Betania había una familia. Se encontraba Marta, Lázaro y María. Y dice la palabra del Señor que Marta dijo: yo siento que tengo como una deuda con el Señor, y hoy es el día de retribuirle en algo. Y dice que le hizo una gran cena. Si usted lee la Biblia, encuentra que María siempre está ocupada en los quehaceres de la casa. Ella, yo considero que era una excelente chef. Yo creo que ella se indagó de cuál es la comida favorita del Señor, porque es que Marta tenía mucha gratitud porque el Señor había resucitado a Lázaro. ¿Cuántos tienen gratitud con el Señor? ¿Cuántos han recibido bendiciones del Señor? Todos nosotros, hermanos. Y dice la palabra del Señor que estaba a la mesa el Señor y Lázaro. Gloria al Señor. Y María dice: yo no me puedo quedar atrás. Yo también estoy agradecida con el Señor. Hermanos, es que Lázaro había muerto. Había estado sepultado durante 4 días. Lázaro se había descompuesto. Lázaro era como el jefe de la familia. Y ahora Lázaro muere, pero de pronto llegó aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Y se acerca al sepulcro donde había sido sepultado Lázaro y mencionó su nombre: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto fue sanado.
entró en él espíritu de vida. Porque es que el que está allí llamando a Lázaro fue el que creó el primer hombre. Gloria al Señor. Fue el que le dio vida al hombre. Y la Biblia dice que se levantó y salió atado de pies y manos y envuelto su rostro con los turbantes allí y en un sudario. Y el Señor le dice a los discípulos, desatadlo y dejadlo ir. ¿Habría gratitud en estas mujeres, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Mucha gratitud. Que un ser querido el Señor le dé vida, hermanos. Que un ser querido que ya se ha ido, que solamente hay recuerdos de lo que era, cómo hablaba, cómo actuaba, cómo era con ellas, y ahora mirarlo frente a frente. Gloria al Señor. Esto tiene que tener una persona mucha gratitud. Y entonces es cuando María va y se compra un perfume de alto precio y lo trae, y cuando el Señor está a la mesa con Lázaro, lo unge. Alabanzas a Dios. Y la Biblia dice que la casa se llenó del olor del perfume. Alabanzas a Dios. Hay gratitud, mucha gratitud, hermanos. Y hermanos, nosotros al igual, el Señor nos ha hecho muchos favores. Es tan bueno el Señor que hace que el sol salga sobre buenos y malos. Es tan bueno el Señor que hace que la tierra produzca la comida. Es tan bueno el Señor que Colombia todavía, hermanos, disfrutamos de la bendición de Dios. Yo he observado por la televisión a Australia, donde quedó reducida a cenizas, donde han muerto cantidad de animales, de aves, cuadrúpedos, reptiles. Pero Colombia tiene la bendición de Dios en esta mañana. Y nosotros tenemos su presencia en esta mañana. Yo creo, hermanos, que vale la pena adorarlo. Yo creo que vale la pena glorificarlo. Yo creo que vale la pena darle la honra y la gloria. Santo, santo. La Biblia muestra muchos pasajes de beneficios que las personas han recibido del Señor y que algunos han sido agradecidos y otros no. Hay personas ingratas, hay personas muy desagradecidas. Así el Señor les dé la bendición, nunca dan las gracias. Y es el caso cuando el Señor desciende de Jerusalén y dice la Biblia que habían 10 leprosos. Y cuando ellos vieron al Señor a lo lejos, le gritaron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estando lejos, ni siquiera se le acercaron al Señor. Y el Señor también les responde: vayan y muéstrensele al sacerdote. Y cuando ellos iban de camino, de pronto ellos se observan el uno al otro y están completamente sanos. Gloria a Dios. Están sanos. Y dice la Biblia
que los 9 salieron corriendo a visitar a mamá, a papá, a sus hermanos, a su familia, porque ellos estaban ausentes durante mucho tiempo, porque la lepra los tenía excluidos de la sociedad. Pero solo hubo uno que se regresó y llegó donde estaba el Señor y se postró ante Él y le dice: Señor, gracias, 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 gracias. Yo creo que Él no para de decirle gracias, alabanza. Y en esta mañana nosotros también tenemos que decirle: oh mi Señor, gracias. La lepra nos tenía carcomido, pero el Señor nos sanó y en esta mañana estamos sanos en el nombre de Jesús. Y vean, hermanos, 10 fueron sanos, pero solo uno fue salvo. 10 recibieron la sanidad, pero solo uno alcanzó la salvación, porque el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Y si Él lo dijo, es porque así es. ¿Cuántos sienten la salvación del Señor en esta mañana? Él es muy bueno, hermanos. Tu fe te ha salvado. Ahora sí, ve en paz. Gloria a Dios. Así que, hermanos, hay muchas razones, hay muchos beneficios por los cuales nosotros debemos de estar agradecidos en este año con mi Señor. Debemos de servirle al Señor con toda. Debemos de estar prestos a la obra del Señor, porque Él es muy bueno con nosotros. Ojalá que en la iglesia del Señor no vayan a ver personajes como Nabal. Hermanos, dice la Biblia que era un hombre muy rico. Dice la Biblia que tenía extensiones de tierra y tenía hatos. Y estaba casado con una mujer virtuosa. El hombre era un hombre duro. Era un hombre malo. Era un hombre que no le hacía un favor a nadie. Pero su esposa era una mujer consagrada a Dios. Y dice la palabra del Señor que David era un guerrero, el que peleaba las batallas de Jehová. Y las haciendas de este hombre llamado Nabal eran tan extremadamente grandes que llegaban a los límites con el desierto. Y allá estaba David huyendo de Saúl con su ejército. ¿Y qué hacía David? Le cuidaba las ovejas, los hatos, los rebaños, para que los lobos no se comieran las ovejas, para que los que pasaban por ahí no le hicieran ningún daño a la propiedad de Nabal. Y por muchos días lo hizo David. Pero llegó el día en que David dice: nosotros nos estamos manteniendo aquí en lo poco que hay en el desierto. Llegó y seleccionó 10 personas y los envió a la casa de este hombre rico. Y dice la palabra del Señor que dice él: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Para que yo le dé a él agua, pan
y carne, ¿he de quitarle yo la comida a mis trabajadores para dársela a David y a su ejército? Hermano, y le cerró las puertas. David se ciñó la espada y 400 hombres. Como hay un dicho que dice por ahí, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Se ciñó la espada y se llevó el ejército para acabar con este ser inservible. Oh, pero hay una esposa de este hombre que tiene temor de Dios. Y cuando a ella le dan la noticia que van a ser aniquilados, que David viene con furia, ella dice: yo no estaba cuando llegaron los varones a pedir el pan, la carne y el agua, y ensilló un asno y sacó comida y se fue a encontrarse con David. Vean, hermanos, Nabal nunca reconoció que David le había hecho favores guardándole sus bienes. Pero la esposa de este hombre, Abigail, tenía tanta gratitud porque ella sabía que David le había guardado sus bienes. Alabanzas a Dios, y tomó la comida y se fue a encontrar a David, y cuando David viene se arrodilla ante él y le comienza a clamar misericordia, de decirle: mi esposo es un hombre duro, mi esposo es un hombre malo, es inservible, pero yo te pido que tenga misericordia de nosotros y reciba este presente. Alabanzas a Dios. Hermanos, la gratitud. Nosotros debemos de ser agradecidos. Yo creo que vale la pena traer a nuestra memoria cuando nosotros éramos niños. Cuando le pedíamos algo a papá, queríamos algo, éramos melosos y lo cansábamos para que nos diera algo. Y cuando él nos daba algo, el helado o la galleta o lo que fuera, nosotros nos poníamos contentos y le dábamos un beso y le decíamos gracias. Hermano, yo creo que en esta mañana nosotros también debemos de decirle a nuestro Dios: gracias, 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 Señor. Muchas gracias. Santo, santo, santo. Nosotros no éramos mejores que los 10 leprosos. La Biblia dice a través de Pablo, en el capítulo 2, verso 1, que el Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero gracias a Dios que desde que recibimos este santo evangelio, ahora somos hijos de Dios. Ahora en esta mañana hemos recibido potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, como dice la Biblia en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. Yo creo, hermanos,
que cuando el Señor libró a David de Goliat, cuando el Señor libra a su pueblo, por eso es que David dice: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y sigue diciendo: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho conforme nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme nuestros pecados. Como son más altos los cielos que la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Adórelo, hermano, adórelo, porque Él engrandeció su gracia y su misericordia sobre los que le temen. Santo, 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 santo. Por eso es que cuando nosotros entramos al culto, cuando venimos a la presencia del Señor, entramos por esas puertas con acción de gracias. Gloria al Señor, por sus atrios con alabanza, y por eso comenzamos a bendecir su nombre antes de iniciar el culto, porque Él nos ha hecho muchos beneficios y tenemos mucha gratitud con nuestro Dios, que siendo indignos, que no mereciendo esta salvación, Él fue a la cruz del Calvario y llevó los pecados de todos nosotros. Alabanzas a Dios. Y en esta mañana disfrutamos de la libertad, de la salvación, del perdón, de su amor, de su presencia, de la vida eterna, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Nadie más ha hecho un sacrificio como este. Nadie más lo pudo hacer. Hubieron reyes, hubieron sabios antes de mi Señor, pero nadie como Él. ¿Quién como Jesucristo, que perdonó nuestros pecados y nos dio la vida eterna?